Bueno, comenzamos el segundo bloque que se escuche. Estamos aquí en vivo hasta las 22. Bueno, tenemos una nota relacionada con el Instituto de Seguridad Social de Neuquén y con la famosa cuarta categoría. Exactamente, con un reclamo que decíamos en el comienzo del programa. ATEN llevó un reclamo a Casa de Gobierno esta semana para exigir que el gobierno provincial retire del cálculo de cuarta categoría de ganancias el ítem de zona desfavorable. Y en particular esto impacta en muchos y muchas docentes que trabajan en zonas del interior, en lugares más lejanos que, bueno, tienen más zona, pero eso los termina perjudicando porque tienen más descuento por ganancia. Sí, o en situaciones cuando se cobra el aguinaldo. Claro, por ejemplo. Así que, bueno, está ese reclamo vigente. Vamos a escuchar lo que nos contaban. En el caso de Neuquén, tal cual lo resuelve nuestro plenario de secretarios generales, también con una muy fuerte exigencia al gobierno de la provincia que tome medidas en relación al alto impacto que está generando en los salarios la retención de la cuarta categoría. Celebramos tener este aumento por IPC que mejora nuestro salario en relación a la inflación, pero la reducción que provoca el impuesto a las ganancias en esos salarios es enorme. Hace años que nosotros le venimos exigiendo al gobierno de la provincia que excluya para el pago, para la retención de la cuarta categoría los importes de zona, que lo único que hacen es reconocer que vivimos en una zona con altos costos y aún así sigue impactando. Más allá de que es una ley nacional, que nosotros decimos el salario no es ganancia, que tenemos que ir por esa reforma en la ley nacional, el gobierno de la provincia tiene en sus manos la posibilidad de decir la zona no es salario, sino es un reconocimiento por mayores gastos, y eso es lo que estamos pidiendo. Eso está en las manos de Gutiérrez, lo puede hacer, excluir, insistimos, del cálculo de la cuarta categoría los importes por zona, y eso también es parte de la demanda nuestra en esta marcha de hoy. La cuarta categoría en las escuelas de las Coloradas es una problemática muy, pero muy vigente y que tenemos que dar el marco de lucha hoy, porque nosotros tenemos, digamos, uno de los atractivos para poder ir a trabajar a lugares tan lejanos como es la Colorada es el 60% de ubicación por zona. Al tener 60% de ubicación por zona, el impacto de cuarta categoría es mucho más porque eleva el salario. Entonces nosotros decimos, el gobierno provincial tiene que dar una respuesta a ver cómo se puede llegar a amortizar esta cuarta categoría para que compañeros y compañeras que hoy trabajan en las escuelas siga siendo atractivo para estar allí, para ir a trabajar a las escuelas. Si no, estas escuelas quedarán desiertas, nuestros chicos y chicas quedarán sin maestros, sin maestras, sin profesores. Es algo muy loco porque el salario no es ganancia y sin embargo tenemos ese impuesto que nos cercena las conquistas laborales que hemos tenido, como nuestro propio aumento, que está atado a la inflación, y una inflación tan desbocada terminan en los compañeros no teniendo un aumento salarial pero sí pagando ganancias. Sobre todo en Rincón, que tenemos un 30% más de zona, que tiene que ver con la zona neuquina específica, por el lugar donde vivimos. No tenemos buen acceso a la salud, no tenemos agua potable, no tenemos calles en condiciones, y encima, por tener ese 30% más, tenemos un impuesto al salario, tendremos que llamarlo de esa manera. Entendemos que el salario no es ganancia y por eso peleamos por la no retención de la cuarta categoría. A la hora de mudarse de otra provincia o mudarse de otro lugar de Neuquén hacia Rincón, no les termina conviniendo económicamente porque van a cobrar un poco más, pero le van a descontar mucho más de ese poco más que cobran. Nosotros en la zona norte estamos teniendo dificultades con lo que es cuarta categoría, hemos tenido reclamos de compañeros que los ha afectado mucho este impuesto, que es un abuso para el trabajador, ya que el salario no es ganancia. Para nosotros en San Martín de los Andes es muy complejo, tenemos muchas escuelas con ubicaciones por zonas muy altas y que hace sumamente necesario que este reclamo y este pedido que hacemos desde ATEN sea oído por el gobierno provincial y sea ejecutado, porque tenemos muchas compañeras que están alcanzando esas retenciones. Tenemos en toda la zona rural y con compañeras y compañeros con media tabla de antigüedad, de 10 años en adelante, que son afectados y alcanzados por este impuesto, ¿no? Nosotros sabemos, decimos y ratificamos que el salario no es ganancia y no corresponde a ningún tipo de retención.
Bueno, este reclamo para que el salario no sea considerado ganancia, que sigue vigente y además con los niveles inflacionarios que tenemos, bueno, la necesidad también de actualizar constantemente los pisos. Bueno, decíamos en el inicio que íbamos a estar en comunicación con algunos lugares de nuestra provincia. Vamos a hablar ahora con Fernanda Egea, que es secretaria adjunta de ATEN Centenario Vistalegre. ¿Cómo está Fernanda, Virginia, Esteban, a quien que se escuche? Buenas noches. Hola, buenas noches para ustedes y para toda la audiencia de que se escuche. Bueno, Fernanda, lo que hacemos habitualmente es recorrer algunos lugares de la provincia para saber cuáles son las situaciones de conflicto, los problemas que están atravesando en estos momentos. ¿Qué nos podés contar de Centenario y de Vistalegre? Bueno, mira, en relación a infraestructura, por ejemplo, tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con problemas recurrentes, sobre todo en este periodo, digo, pensando en el invierno y con los fríos. Algunas de estas situaciones han sido saldadas y otras aún persisten. A través de diversos relevamientos que hemos realizado en estos 6 meses, pero específicamente en este punto del año, las cuestiones más frecuentes que hemos estado notando como problemáticas institucionales han sido las relativas a las redes de gas. En muchas instituciones son inexistentes porque se les han anexado aulas o alas nuevas. Se han instalado equipos de frío-calor que resultan insuficientes. Y en muchas otras escuelas y edificios que sí tienen red de gas, hay muchas fallas con respecto a los sistemas de calefacción o calderas. Entonces, algunos edificios han sido, por ejemplo, y otros continúan siendo los que corresponden al Jardín 68, que es un jardín nuevo y no debería tener esta situación, digamos, siendo que es un edificio construido recientemente, el Jardín 59 también, el 22, la Escuela Primaria 59, 282, en cuanto a los CEPENes, el CEPEN número 1 y el 87, que comparten el mismo edificio, las escuelas técnicas también. Otra situación recurrente es la demanda de los servicios de guardia. Tenemos 8 instituciones que no cuentan con ese servicio, y en las que sí está el servicio, las características son muy dispares. Hay escuelas que tienen guardias de 24 horas, hay escuelas que tienen mediodía, hay escuelas que tienen solamente guardias en los turnos en los que no hay movimiento, en los turnos noche. Entonces, bueno, un reclamo y una demanda de los equipos directivos con quienes nos hemos estado reuniendo es que un poco se haga más homogéneo este servicio, si se quiere, que presta el CPE para las escuelas y que todas puedan contar con el mismo, ¿verdad? Otros reclamos, por ejemplo, que son un poco más históricos, si se quiere, son las reparaciones y los recambios de los cercos perimetrales, las veredas y los playones de la mayoría de las instituciones que no están en el mejor estado. Notamos realmente que hay una gran desinversión del Estado provincial y que se está poniendo cuesta arriba sostener la presencialidad, porque no hay un real compromiso con la educación y con la escuela pública. Fernanda, de todas estas situaciones que nos contás, ¿hay afectación a las clases también en algunas de ellas? Sí, han ido, no es una cuestión permanente, pero sí han habido suspensiones esporádicas, por esto mismo, digamos, si no tenés un lugar calefaccionado, por ejemplo, en nivel inicial, no podés sostener las clases con niños pequeños porque corres el riesgo de que se enfermen, no están las condiciones dadas, ¿sí? Otras situaciones, por ejemplo, más particulares son las que atraviesa la EP2, que tienen no pueden tener educación física porque no cuentan con un espacio, como lo mismo sucede en el 750, que están teniendo las clases de manera rotativa en espacios municipales, ¿sí? Que son externos porque los polideportivos municipales tienen sus propias actividades. Entonces hay como una serie, un abanico amplio de problemas con muy poca resolución. Sí, no, y se puede proyectar, faltan unos meses todavía, pero hay una situación que es redundante, por ejemplo, con los jardines. Recién hablaste de un jardín nuevo, sigue habiendo faltantes seguramente. ¿Se puede pensar en proyectar hacia el año que viene cuál va a ser el déficit de vacantes en las escuelas? Mira, todavía en ese sentido nosotros no hemos hecho ningún relevamiento ni ningún sondeo. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en la segunda meseta de la localidad hay una gran población estudiantil a la que le queda demasiado lejos, con mucha distancia, las instituciones. Entonces, en este sentido, digamos, nuestra demanda es una mesa territorial
que permita reclamar la creación de 2 jardines para los cuales está el espacio destinado, pero no está la creación del jardín ni tampoco la iniciativa de empezar a construirlo. Lo mismo sucedería porque en este mismo sector de la ciudad faltaría, por ejemplo, la creación de un CEPEN, una nueva escuela técnica, un CEF, ¿sí? Que Centenario, siendo la segunda ciudad de la provincia con más población, no tenga un solo CEF, por ejemplo, para realizar actividades, para que los chicos y las chicas puedan acercarse a desarrollar en el momento en que están en sus hogares una actividad, la verdad que es penoso. Te preguntaba esto, Fernanda, porque algo que se ve en todos lados es, no sé, loteos en Vista Alegre. Antes hay un crecimiento en Centenario que es sostenido desde hace unos cuantos años, pero todo este efecto vaca muerta, si se quiere, también está llegando a Vista Alegre, ¿no? Y hay mucha gente que se instala casi cotidianamente, te diría, en Vista Alegre y en Centenario, y esto evidentemente va a hacer que este déficit siga creciendo, ¿no? Claro, exactamente. La población está en permanente crecimiento, pero la inversión en lo que refiere a educación es mínima. Digamos, considerando la cantidad de personas que vos tenés en la localidad de Centenario y de Vista Alegre, no crecen los edificios educativos, por lo tanto no hay más vacantes y por lo tanto tenemos el riesgo de que muchos chicos y muchas chicas no estén escolarizados o por lo menos no en las condiciones en que deberían. Claro. Esta mesa que decías, este planteo que hacen, ¿es, digamos, diferente de la mesa territorial con el tema de infraestructura? Digamos que por un lado tenemos la mesa territorial en la que queremos plantear todas estas cuestiones que les mencionaba al principio, y por otro lado tenemos hecho un pedido de mesa técnica también, ¿sí? Con fecha de julio. Así que bueno, sin ninguna respuesta todavía, pero bueno, esperemos que a la brevedad podamos contar con eso para plantear todo esto. Bueno, Fernanda, te agradecemos mucho, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Fernanda Ejeda, secretaria adjunta de Aten Centenario Vista Alegre. Sí, y vamos a compartir ahora, decíamos que aprovechamos que había secretarios y secretarios generales aquí en Neuquén. Y les preguntamos de todo. Les preguntamos de todo, y a algunos le preguntamos la situación en sus localidades, y bueno, porque hay situaciones, en general lo que nos dicen es, a esta altura del año ya hay presencialidad en la mayoría de las escuelas, hay situaciones diferentes, por supuesto. Vamos a escuchar a Vanessa Arcángelo, por ejemplo, en Loncopo de Cabiahue, allí hay una de las escuelas que de paraje rural que sigue sin clases, o bueno, hablábamos con Sonia de Piedra del Águila que nos decía, está por comenzar también septiembre, mayo, se supone que hicieron las tareas para el nuevo ciclo lectivo que arranca ahora, pero bueno, vamos a ver si eso está así. Y por ejemplo, en Piedra del Águila hay un proyecto muy interesante que se llama la Escuela Infantil, que bueno, hay otra en el Chocón que hemos ido a hacer nota. Nos decían que en el caso de la escuela infantil, que es una escuela materno-infantil, ¿no? Digamos, hay bebés desde los 45 años. Con salas íntegras, chicos y chicas de distintas edades. Una forma, algo diferente a lo que estamos habituados novedoso. Cuando vemos un jardín de infantes. Bueno, ¿no? Falta el baño adaptado para esa situación, para, por ejemplo, haya cambiador para los bebés. Ese es un reclamo que dice que viene desde hace bastante. Así que vamos a compartir lo que nos decían. En Loncopué tenemos la mayoría de las escuelas de manera presencial. Tenemos únicamente 2 que están sin clases porque no tienen las condiciones edilicias. Una es la escuela de Quintuco, que todavía está sin presencialidad desde el año pasado cuando surgió la explosión, y la escuela especial número 12, en la cual tuvieron que cerrar la escuela porque tenía rajaduras en las paredes y tenían que evaluar de a qué se era. La reubicaron en la vieja escuela especial, están trabajando, pero sin estar en su edificio. No escapa la realidad de lo que es la provincia. Nosotros comenzamos las clases recién los últimos días de abril, los primeros días de mayo, porque las cuestiones de infraestructura no estaban adaptadas a las necesidades de los compañeros y compañeras que tenían que trabajar, a los nenes y nenas, adolescentes y jóvenes que van a las escuelas allí. No teníamos el gas, no habían sacado del medidor, pasaba una empresa, venía otra. Las cuestiones de infraestructura son muy delicadas.
Hoy en la provincia, si bien en Las Coloradas estas dos grandes escuelas como es el CEPEN 75 y la Escuela 88 se corrigieron, no pasó lo mismo con la Fundación Hueche, que también ahí alberga una matrícula sobre todo de chicos y chicas del campo. En el Huecú tenemos 3 escuelas primarias, que 2 son rurales, están en clase. Pero bueno, hay una escuela que es el paraje La I, que hasta 15 kilómetros, esa la están arreglando, pero bueno, ya. Y hay algunos problemas, pero estamos en clase, sí. En el Cholar también. Y después tenemos CEPEN 30, que tiene extensión Colipilli, que también eso arrancó este año, que fue un logro para toda esa comunidad, la comunidad huayquillana. Esos chicos tenían que trasladarse al Huecú y bueno, hoy pueden tener su extensión allá, así que bueno, en líneas generales bien, cuesta, la verdad que hay que insistir porque el gobierno, creo que con lo que pasó en Aguada San Roque, se han puesto un poco las pilas, pero falta porque las escuelas ahora deberían estar todas en condiciones y allá no lo están. En Piedra del Aila, bueno, en este momento estamos pronto a empezar las escuelas septiembre-mayo. La verdad que el clima nos está tratando mal por allá. Cuando hay mucho barro, mucha agua, se hace imposible llegar a las escuelas. En lo que es el Piedra del Aila en sí, estamos trabajando de la mano de mantenimiento de escuela. En este momento estamos poniendo énfasis en el reclamo del Jardín 34, que tiene que ver con las condiciones necesarias para llevar adelante la escuela infantil, materno-infantil, que es la posibilidad de contar con el baño, que ya desde el 2017 que lo están pidiendo con número de expediente y esa obra todavía no sale. Bueno, y de esta recorrida también por la provincia nos vamos a ir hasta Aluminé. Allí está Claudia, que nos espera. Claudia Rodríguez, secretaria general. Leo bien los lugares, porque siempre me equivoco. Aluminé, Pegüeña y Moquehue. ¿Cómo andás, Claudia? Hola, muy buenas noches, Virginia y Esteban. ¿Todo bien? Un saludo para ustedes y para todos los compañeros y compañeras que están escuchando y viendo el programa. Antes de lo que nos convoca, ¿cómo están las rutas, cómo están los accesos a Aluminé, a Pegüeña? Tanto los accesos como las mismas calles totalmente destruidas, muchos baches, grietas, faltantes importantes en la parte de asfalto, ni hablar en la parte de tierra. Muy difícil llegar y salir por los accesos. Claro. Es tremendo cómo se ha deteriorado la ruta en este corto tiempo. Bueno, ¿y cómo está la situación respecto al albergue de Loncoluán? Mira, el albergue de la Escuela 212 de Loncoluán, luego de la pandemia, no volvió a abrirse. Necesita que se haga un cambio en el techo, tiene las maderas de machimbre desclavadas, hay goteras, filtraciones, tienen que cambiar los calefactores porque los existentes no dan abasto para ambientar los distintos espacios, hacer una pintura general de todo el edificio. Se encuentra en muy malas condiciones, muy deteriorado, y hasta el momento no se han hecho los arreglos que venimos denunciando desde el primer momento, puesto que hay 10 estudiantes que estarían en condiciones de quedarse albergados con distintas situaciones familiares, uno con un problema de salud, por lo cual quedarse albergado sería una solución y una ayuda para la familia para poder contenerlo y ayudarlo en ese sentido también. ¿Desde cuándo no está funcionando, Claudia? 2020 cerraron las escuelas por la pandemia, volvieron a abrir el año pasado, la escuela estuvo cerrado unos cuantos meses por problemas de gas hasta que hicieron las obras, vuelven a reabrir, y el albergue nunca volvió a funcionar. Claro, ¿y qué les dicen? En adelante el albergue está cerrado. Claro, y cuando plantean, me imagino esta situación lo han planteado un montón de veces, ¿qué les dicen las autoridades? ¿Cuál es el verdadero problema? El problema es el tema de mantenimiento y últimamente no sé, se está evaluando la continuidad de continuar con los albergues o no, pero esto no está definido. Claro. Es algo que se está trabajando en estos momentos, en estas semanas. Está sucediendo lo mismo con la Escuela 57 de Quilca, que el albergue está funcionando, pero bueno, como es reducida la cantidad de estudiantes, están trabajando sobre la posibilidad de que la escuela se transforme en jornada completa y no albergue. Está bien. ¿Qué otras situaciones están
atravesando escuelas de tu región, de tu seccional, Claudia? Mira, la realidad es que hoy todas las escuelas están trabajando, no hay ninguna escuela cerrada, pero la denuncia que hacemos, el reclamo que hacemos es que se cumpla con los fondos que se tiene que enviar desde el Ministerio de Educación a mantenimiento escolar para que se puedan hacer los arreglos que van necesitando las escuelas. Sabemos que el responsable de mantenimiento desde la municipalidad no se le paga desde hace 3, 4 meses, y entonces están funcionando como con unas guardias mínimas, haciendo las urgencias, tratando de llegar a todas las escuelas, pero la realidad es que si no hay un mantenimiento constante de las escuelas, después de 2 años de abandono total, no queremos volver a tener escuelas cerradas. Entonces necesitamos, lo que se planteó en el plenario de secretarias y secretarios generales, de que se cree esta ley de infraestructura y mantenimiento escolar para garantizar que estén los fondos, que esté el dinero, el presupuesto, los materiales, para garantizar que las escuelas estén en condiciones todo el año. Actualmente todas las escuelas de Aluminé tienen necesidades, reparaciones para realizarse, y se está haciendo lo urgente. Claudia, te podría mencionar. Claro, no, Sí, adelante, decime. adelante. No, te podría mencionar, por ejemplo, en la escuela 165, el patio, el playón está totalmente deteriorado, con grietas, hay plantas, en el lateral hay una vertiente y con tanta lluvia y tanta nieve desborda el agua hacia el playón, y con las bajas temperaturas se forma una pista de hielo que representa un peligro. Por otro lado, el sistema eléctrico no se ha revisado, en estos 2 últimos tiempos no se ha hecho una revisión profunda, y es una escuela que necesitaría que se haga esa revisión y ver si es necesario cambiar el cableado o no, por ejemplo. En el techo se han hecho arreglos, pero necesita otro tipo de infraestructura. En el jardín 20 se arregló la caldera, si ustedes recuerdan, antes del inicio del receso el jardín estuvo cerrado 2 semanas, y bueno, arreglaron la caldera, que era el problema mayor porque se desprendía hollín y había monóxido de carbono. Bueno, se cambió la cámara de combustión, pero falta que lleguen los medidores de monóxido de carbono, un mechero, falta que se haga en la salita que está contigua a la sala de calderas una salida de emergencia, y bueno, está aprobada la obra, pero no están los materiales. Desde la escuela de Rucachoroy y del nucleamiento número 7, el anexo de Rucachoroy, nos acaban de decir hoy que por la tarde que les llegó una nota con fecha de mayo, donde las 3 viviendas institucionales que son utilizadas, eran viviendas institucionales y se transformaron 2 en salas del nivel inicial y una para el uso de la escuela de adolescentes, jóvenes y adultos. Una técnica provincial hizo un informe y da cuenta que esos 3 espacios, esas 3 casas que eran viviendas institucionales, hoy por hoy no se podrían utilizar. Porque necesitan que se les hagan diferentes arreglos en el sistema de cloacas, hay olores, están tapadas, los calefactores, falta de extintores, cables colgando, y la escuela en septiembre-mayo estuvo trabajando hasta el cierre del periodo, y son arreglos que se tienen que hacer y hasta el momento no se han hecho. Si bien estamos haciendo el seguimiento de las escuelas septiembre-mayo que deben empezar el 22 de agosto, no estamos seguros que vayan a terminar con todos los arreglos que necesitan. La semana pasada estuvimos en la escuela de Quillén, que como ustedes saben, la escuela de Quillén también está cerrada desde mayo del 2020, primero por la pandemia, después porque le retiraron el regulador de gas porque no se había hecho ninguno de los arreglos que el inspector de IDENESA en febrero de 2020 había determinado. Empieza una obra de ampliación de la escuela que debía terminarse en abril de este año. Bueno, hasta esta semana están trabajando en
en terminar la ampliación, la rampa, el acceso, todo lo que se tenía que hacer, además de lo inherente al gas y el sistema eléctrico, pero no sabemos si van a llegar para poder iniciar las clases el 22 de agosto. Sumado que no pudieron terminar el ciclo lectivo, hacer su acto de fin de año en mayo, porque los tráileres y la posta sanitaria donde estaban trabajando no estaba en condiciones. Bueno, Claudia, evidentemente vamos a seguir charlando con vos, así que te agradecemos el contacto esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos, por visibilizar la realidad de Aluminé, que como dije antes, si bien estamos en clases, necesitamos hacer un seguimiento de cada una de las escuelas y bueno, insistir con las mesas técnicas, que se cree esta ley para garantizar escuelas seguras y en condiciones para los y las estudiantes y toda la comunidad educativa que transitamos por las mismas. ¿Ñorquinco es parte de tu seccional también, Claudia? Sí, la escuela 72 de Loncomula, que es de jornada extendida. Ahí que está frente al río. La próxima que vayamos a visitar, podemos ir a Ñorquinco también. Dale. Gracias, Claudia. Bien. No, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Saludos. Chau. Claudia Rodríguez, de la seccional Aten Aluminé, Pegüeña y Moquehue, y bueno, también Ñorquinco. Bueno, Ñorquinco también. Bueno, llegamos al final del programa. Sí, llegamos al final, nos vamos. La semana que viene son también los festejos por los 40 años de Aten, son el 19, pero bueno, después vamos a estar informando, por supuesto, y también luego compartiendo. Un programa especial y una semana especial la que viene. Nos vamos, muchas gracias, hasta luego. Paso todo el día pensando en vos.